El presente video tiene como objetivo realizar una presentación integral del trabajo final para el ingreso al programa universitario. Vamos a abordar temáticas vinculadas al conocimiento, el conocimiento científico, el abordaje desde una disciplina, en este caso la sociología, y finalmente algunos de los pensadores más destacados de esta última. El conocimiento. El conocimiento es la manera en que nosotros nos relacionamos con la realidad. Es una forma de interpretarla, de dar cuenta de ella. El conocimiento nos permite describir las cosas y sus estados. Nos permite describir, explicar y predecir por qué suceden. Un mismo hecho puede ser explicado de muchas maneras. Por ejemplo, un campesino puede describir cómo se dan las condiciones para una tormenta. Puede decirnos que debido a determinadas condiciones de las nubes y la temperatura, o el comportamiento de los animales previos al inicio de una tormenta, podrían ser el de las condiciones actuales. Al principio, los dos conocimientos, el del campesino y el de un investigador científico, pueden ser parecidos, pero veremos que son diferentes en sus modos de legitimación. Todos los conocimientos requieren de cierta legalidad para que sean creíbles y confiables, como así también alguna instancia que los garantice. El científico valida su conocimiento por medio de procedimientos que legitiman su conocimiento. En cambio, el campesino suele validar sus conocimientos en función de la experiencia propia o ajena. Es decir, en función de una experiencia pasada, él puede decir que se puede repetir esta misma tormenta. El conocimiento científico requiere de cierta legalidad y de cierta precisión en sus proposiciones, de manera que en la realidad puede ser contrastable con otro tipo de información. Vamos a conocer un poquitito más acerca del conocimiento. Desde que nacemos nos aventuramos en el conocimiento. La posibilidad de desarrollo humano se basa justamente en la capacidad de conocer. Por ejemplo, los niños desde muy pequeños interrogan, observan y analizan las causas de los hechos y fenómenos que suceden a su alrededor. Con el avanzar del tiempo, incluso los adultos elaboramos teorías acerca de ellos e intentamos explicar y describir por qué suceden aquellas cosas que están inmersas en nuestra realidad circundante. Todos los seres humanos tenemos una capacidad que es innata y está predispuesta biológicamente. Es decir, que nosotros debemos tener ciertas herramientas para poder acceder a él, y muchas de ellas son provistas por nuestra cultura. Para conocer, se requiere una serie de cuestiones básicas, diríamos dotación psicobiológica, es decir, un mínimo de funciones básicas que dependen de mecanismos tales como la percepción y algunos procesos mentales. La especie humana, nuestra especie, a través de la historia ha ido constantemente avanzando hacia un proceso de adaptación. Y este ha sido y es esencialmente cultural. Cuando una cultura elabora un nuevo instrumento que favorece su adaptación socioambiental, no insiste con viejas formas de adaptación. Citando a Jerome Bruner, podríamos decir que el desarrollo de la mente de un sujeto solo es posible si una cultura específica le provee sus herramientas o su caja de herramientas para poder esquematizar, clasificar y describir la realidad. Ahora, ¿qué es la cultura?
Podríamos definirlo como el conjunto de símbolos, significados y sentidos que se son apropiados de manera cognitiva. Nuestro aparato cognitivo, la mente. Todo el tiempo se están generando nuevos contenidos y nuevas herramientas, muchas más complejas que el sujeto debe apropiarse. Por supuesto que con el paso del tiempo, estas se van modificando y adaptándose. Conocimiento científico. Cuando se habla de este tipo de conocimiento, solemos aludir o relacionar a dos tipos de realidades. La primera de ellas puede ser que esté relacionada o está generalmente relacionada con lo cognitivo, con los modelos teóricos y explicativos del mundo. Y segundo, el conocimiento científico. El conocimiento como un proceso de investigación científica, en el cual se construyen teorías, hipótesis, y nos permite constituirnos como una actividad que nos permite comprender el mundo. Esta vendría a ser la principal meta de la ciencia. Nos podemos ir haciendo algunas preguntas respecto a qué entiendo yo por el conocimiento y cómo puedo apropiarme de él, si realmente todas las instancias son conocimiento. ¿Cuántos tipos de conocimientos conocemos? Ahí va la respuesta. Según el modo de conocer podemos identificar diferentes tipos de conocimientos: el vulgar, el mítico religioso y el científico. El conocimiento vulgar es muy común, es muy corriente, es muy espontáneo y podemos encontrarlo o adquirirlo en el proceso de socialización con otros seres humanos, en el trato directo. Está en las prácticas de los sujetos y siempre está compuesto por ideas previas. Es muy superficial y también se le suele llamar el sentido común. Se conforma con lo aparente, se basa en lo aparente. Su criterio de validez, como dijimos, el de todos los conocimientos que lo tienen, es el de la experiencia sensitiva y del aprendizaje social, a través de las vivencias, las emociones y las sensaciones diarias. Por eso decimos que el conocimiento vulgar es un conocimiento de carácter subjetivo. Otro conocimiento es el mítico religioso. Brinda una explicación acerca de los fenómenos. Es un carácter eminentemente dogmático, y el criterio de verdad de ese conocimiento es la autoridad de sus fuentes. Podríamos citar la Biblia y el Corán como dos de sus ejemplos. No se pueden contrastar empíricamente todas las verdades incorporadas en estos libros. Muchos de estos postulados suelen ser indemostrables. Es posible que el sujeto se adhiera al conocimiento mítico y religioso desde la perspectiva emocional y no como un acto racional de demostración. Nos podemos hacer preguntas entonces. ¿Podemos justificar la existencia de un diluvio? Definamos entonces el conocimiento científico. En primer lugar, es un conocimiento racional. Se obtiene a través del uso de la razón humana. Sí o sí necesitamos capacidades de razonamiento y habilidades cognitivas. Es un conocimiento metódico, porque para ser obtenido y validado debe seguirse una serie de procedimientos lógicos y metodológicos. Es sistemático, porque permite que todos sus elementos se vinculen entre sí constituyendo una unidad. Es verificable. Para ser aceptado, debe resistir la prueba de verificación de la realidad. Tiene un elemento muy interesante que es el de la falibilidad. El conocimiento científico debe ser falible, es decir, no es definitivo, no está acabado nunca
y también nunca va a estar exento de error, es decir, que el error también es parte de él. El carácter de hipotético le da la característica de provisoriedad, es decir, que si en el momento de que una verdad o una nueva construcción es mucho más satisfactoria que otra, la evidencia empírica lo valida, los modelos anteriores deben ser abandonados. El conocimiento científico busca regularidades, porque busca que este conocimiento sea universal. ¿Cuáles son los instrumentos para producir conocimiento científico? Necesitamos el uso permanente de la reflexión, la observación y la experimentación de los fenómenos. El procedimiento básico del método científico es la experimentación, la contrastación de las teorías y los datos empíricos. Un poco de historia. En la modernidad, aproximadamente en el siglo XVIII, el conocimiento científico comenzó a ser una forma de conocimiento. En ese entonces, se consideraba que toda la meta de los seres humanos era ir en camino hacia el progreso indefinido. Eso se lograba a través de la dominación de la realidad y de su diferenciación con la naturaleza. Hacia la mitad del siglo XVIII, casi llegando al siglo XIX, esto generó un giro, porque el conocimiento se desarrollaba en dos ámbitos, en el ámbito académico y en el ámbito industrial. La investigación científica que se hacía en la academia solamente se realizaba en ese ámbito sin posibilidades de aplicar a la vida cotidiana. En cambio, la investigación industrial permitía aplicarla a todas las resoluciones posibles para problemas de la vida humana. Llegando al periodo de las entreguerras, se fusionaron el ámbito del conocimiento académico e industrial. Se empezaron a retroalimentar y se empezaron a generar tipos de investigaciones. Actualmente las sociedades utilizan el fuerte desarrollo tecnológico y el conocimiento científico para la resolución de sus problemas. Analicemos hechos de nuestra vida cotidiana. El simple acto de beber una taza de café. Desde el punto de vista común, es un acto más. Pero desde el punto de vista de la ciencia y el conocimiento científico podríamos decir mucho más. Lo analicemos desde la sociología. El café no es solo una bebida. El café tiene un valor simbólico. Es parte de nuestros rituales sociales cotidianos. Es un rito personal y un rito social. Incluso se utiliza como una droga, porque muchas de las personas que toman café lo hacen para darse un empujocito adicional. Desde la sociología hay muchas culturas que prohíben su uso, pero no sabemos que detrás del simple hecho de tomar una taza de café hay complejas relaciones sociales y económicas. La sociología como disciplina científica no solamente analiza el valor simbólico y su utilización como droga, sino que también analiza el empaquetado, distribución y comercialización del café como actividades de carácter global que impulsan diferentes culturas y grupos sociales. Lo que no sabemos es que gran parte del café que se consume en Europa y en Estados Unidos se importa de Sudamérica. Detrás de una simple taza de café hay mucha, pero mucha información acerca del desarrollo económico y social de diferentes sectores. ¿Qué dice la ciencia acerca de tomar una taza de café? Que el café es una droga que contiene cafeína, la cual tiene un efecto estimulante en el cerebro. La mayoría de las personas no considera que es una droga. El café y el alcohol son drogas socialmente aceptadas, mientras que por ejemplo la marihuana es rechazada. Viceversa en otras culturas, donde el consumo de marihuana e incluso el de cocaína es mucho más aceptado. En relación al café,
Como dijimos, hay profundas relaciones económicas y sociales. Los complicados procesos de producción, transporte y distribución requieren de transacciones multinacionales, continuadas y repetitivas. La sociología los estudia y cómo estas comunicaciones influencian el desarrollo y la expansión del café en el mundo. La ciencia también ha llegado a la conclusión de que el café se ha incorporado recientemente a la dieta occidental, que junto con el té, los plátanos, las patatas y el azúcar se extendió hasta el siglo XIX, y podemos decir que su primer antecedente fue la expansión colonial occidental de hace un siglo y medio. Vemos cómo el simple acto o hecho que se realiza en la vida cotidiana tiene un conocimiento específico y un conocimiento científico, mucho más ampliado y profundo. Cómo desde las múltiples acciones que realizamos en la vida cotidiana se construyen y reconstruyen la vida y los conocimientos. Los comienzos del conocimiento. Los seres humanos siempre hemos tenido sentido la curiosidad por las fuentes de nuestro propio comportamiento. Durante miles y miles de años hemos intentado comprendernos a nosotros mismos, de apoyarnos o de hundirnos. La sociología, por ejemplo, estudia objetiva y sistemáticamente el comportamiento humano a partir del siglo XIX. Ahora vamos a estudiar cómo se ha ido constituyendo como disciplina histórica. Vamos a leer y vamos a aprender y profundizar acerca de sus principales exponentes. Auguste Comte es un francés muy importante que nació en el año 1798 y falleció en el año 1857. Su producción y aporte a la sociología fue muy importante. Él proponía crear, al igual que las ciencias naturales, una física social, es decir, una ciencia que explica así como la naturaleza explicaba los fenómenos que sucedían, los fenómenos sociales. Creía que esta nueva área de conocimiento, esta física social, podía tener un conocimiento basado en datos científicos y que por lo tanto podían ser sistematizados al igual que la física, la química y la biología. Émile Durkheim, nacido en el año 1858 y falleció en el año 1917, es otro autor francés que ha tenido una influencia muy importante en la sociología moderna. Intentó darle una base científica a la misma sociología. Intentó no solamente explicar los aspectos diferentes de la vida social, sino también extender su conocimiento hacia la economía y la influencia en la religión. Él tiene un famoso dicho que era: estudia los hechos sociales como si fueran cosas. Al igual que los fundadores de la sociología, para Durkheim los cambios sociales eran muy importantes de ser estudiados. A Durkheim le preocupaban los cambios de su época, las transformaciones sociales que estaban surgiendo y cómo la sociedad se mantenía unida a ciertos valores y costumbres. Los análisis estaban centrados en los cambios sociales de la época, específicamente en el desarrollo de la división del trabajo. Para Durkheim, el proceso de las dinámicas y de las cuestiones sociales eran fundamentales, y no solamente se abarcaban a lo económico, sino también a las religiones. Según Durkheim, los procesos de cambio en el mundo moderno son tan rápidos e intensos que esto iba a generar grandes trastornos sociales. Él fue el que propuso el concepto de anomia, una sensación de falta de objetivos y desesperación producida por la moderna vida social. Los controles y normas morales tradicionales que solía proporcionar la religión han sido prácticamente destruidos por el desarrollo social moderno. Él también estudió en sus famosos casos al suicidio, fenómeno que parece un acto puramente personal, resultado de una profunda infelicidad del individuo. Durkheim señala que los factores sociales tienen una influencia decisiva en el comportamiento suicida, siendo la anomia una de sus dichas influencias.
Otro sociólogo importante y muy destacado son las ideas de Karl Marx, nacido en el año 1818 y fallecido en el 1883. La perspectiva teórica de Marx se basa en lo que él llamó la concepción materialista de la historia. Según este enfoque, las principales causas del cambio social no son las ideas o los valores de los seres humanos. Por el contrario, el cambio social está primordialmente inducido por influencias económicas. El conflicto entre las clases ricos frente a pobres constituye el motor del desarrollo histórico. En palabras de Marx, por ejemplo, decía: toda la historia humana hasta el presente es la historia de las luchas de clases. Para Marx, el capitalismo será reemplazado en el futuro por una sociedad sin clases, sin grandes divisiones entre ricos y pobres. Con esto, no quiere decir que fueran a desaparecer todas las desigualdades entre los individuos, sino que la sociedad no estará dividida entre una pequeña clase que monopoliza el poder económico y político y una gran masa de personas que apenas se benefician de la riqueza que genera su trabajo. La obra de Marx ha tenido una influencia trascendental en el mundo del siglo XX, hasta la reciente caída del comunismo soviético. Finalmente analizaremos a Max Weber. Al igual que Marx, no puede ser etiquetado únicamente como sociólogo, ya que sus intereses y preocupaciones se extendieron a diversas disciplinas. Gran parte de su vida académica y su vasta cultura le permitió abordar la economía, el derecho, la filosofía y la historia comparativa. Parte de su trabajo también se concentró en el desarrollo del capitalismo. Estuvo muy influido por Marx, pero también fue muy crítico con algunas de sus principales ideas. Rechazó la concepción materialista de la historia y consideraba que los conflictos de clase eran menos relevantes de lo que suponía Marx. Hemos aprendido sobre el conocimiento, sus clasificaciones, sus diferenciaciones, cómo desde la vida cotidiana podemos conocer, cómo para conocer científicamente tenemos que tener otro tipo de instancias o de metodologías, cómo la sociología se ha ido construyendo como una disciplina científica. Hemos visto que la ciencia nos permite conocer nuestras diferencias culturales, las políticas públicas, la vida cotidiana y el autoconocimiento. ¿Cuál es el papel del conocimiento en la actualidad y de qué manera pueden hacer sus aportaciones? ¿Cómo surgió el mundo? ¿Por qué son así nuestras actuales condiciones de vida? ¿Por qué somos tan diferentes las personas que vivieron en otras épocas? ¿Qué direcciones va a tomar nuestra civilización? ¿Cuál es la preocupación primordial de la ciencia? ¿Mis conocimientos son científicos? ¿Cuál es el papel de los intelectuales? ¿Cómo desde la vida real, desde las acciones cotidianas, podemos aprender y hacer cosas nuevas? Para cerrar, voy a reflexionar con Hidden Santon. Hoy vivimos próximos al final del siglo, en un mundo que es enormemente preocupante, pero que presenta las más extraordinarias promesas para el futuro. Es un mundo pletórico de cambios, marcado por profundos conflictos, tensiones y divisiones sociales, así como por la terrorífica posibilidad de una guerra nuclear y por los destructivos ataques de la tecnología moderna al entorno natural. Sin embargo, tenemos las posibilidades de controlar nuestro destino y mejorar nuestras vidas, cosa harto inimaginable para generaciones anteriores.